Muy buenas tardes. En esta ocasión les vamos a hablar acerca del inversor del Toyota Prius. Como podemos observar en la gráfica, podemos ver el habitáculo del motor del Toyota Prius. Por un lado tenemos el motor convencional y por el otro lado tenemos lo que es el inversor del Toyota Prius, del que vamos a hablar a continuación, sus funciones y sus circuitos. Como podemos observar, aquí estamos desglosados los componentes del vehículo híbrido Prius. Como pueden observar, aquí ya tenemos de la transmisión automática, el motor térmico, la batería de alto voltaje, la batería de 12 voltios, los cables de alta tensión y el inversor. El inversor es el alma del Toyota Prius y de todo vehículo híbrido, ya que del inversor depende el funcionamiento de su transmisión, de la carga de la batería de alto voltaje, de la carga de la batería de 12 voltios y del funcionamiento en sí del vehículo. En primer lugar tenemos que el inversor va conectado a los motores generadores 1 y motor generador 2. El motor generador 1 cumple la función de arranque y el motor generador 2 cumple la función de propulsor para que el vehículo empiece a trasladarse de un lugar a otro. Estas conexiones son trifásicas ya que son de corriente alterna, funcionan con 500 voltios de corriente alterna, las cuales son transformadas por el inversor del Toyota. Aquí podemos ver el inversor ya desarmado, la parte externa, como vemos, es un conjunto de circuitos de diodos, transistores. Es un sistema que vamos a hablarlo más adelante. ¿Qué es lo que hace el inversor? Como podemos observar en la gráfica, el inversor está en la parte central y les vamos a explicar las funciones que realiza. Como podemos ver, la batería de alto voltaje nos suministra un voltaje de 200 voltios como mínimo. Y primerito, cuando va al inversor, el inversor lo que hace, los 200 voltios de corriente continua, los transforma o los eleva a 500 voltios de corriente continua. Una vez que ya tenemos los 500 voltios de corriente continua, los 500 voltios son transformados a 500 voltios de corriente alterna, los cuales van a ir conectados al motor generador 1 y al motor generador 2 para su correcto funcionamiento, ya que esos motores funcionan con 500 voltios de corriente alterna. La otra función que tiene el inversor, los 200 voltios de corriente continua se transforman en 200 voltios de corriente alterna para poder accionar el aire acondicionado. Como este es un vehículo híbrido, no cuenta con el compresor conectado al motor convencional por medio de la banda. Este va directamente con los 200 voltios de la corriente alterna. La otra función que tenemos, los 200 voltios que enviamos al inversor son reducidos a través de un reductor a 12 voltios de corriente continua que sirven para la carga de la batería de accesorios, es decir, que nos va a servir para las luces, los elevadores de vidrio, de la bocina, limpia parabrisas y todo lo que funcione con los 12 voltios de la corriente continua. Dentro del inversor vamos a encontrar un circuito que se llama el elevador de tensión, conocido como booster. ¿Qué es lo que hace el elevador de tensión? Como anteriormente lo explicamos, el elevador de tensión va a elevar la tensión que viene de la batería de alto voltaje, ingresa en el circuito y lo va a elevar a los 500 voltios de corriente continua. Entonces este elevador, ¿qué es lo que hace? A su vez es como una bobina de los vehículos normales. La bobina en los vehículos normales es elevar la tensión de la bobina. Entonces ingresa 12 voltios a la bobina y sale unos 300 voltios de la bobina.
Aquí lo que ingresa son 200 voltios de corriente continua y por el booster se eleva a 500 voltios de corriente continua. Tenemos el módulo IPM. ¿Qué es el módulo IPM? Es el que nos ayuda para la dirección del alto voltaje. Es decir, que esta nos va a ayudar en un solo sentido dependiendo de lo que se necesite con el vehículo. Es decir, si el vehículo necesita cargar la batería de alto voltaje, este circuito permitirá el paso de la corriente hacia la batería de alto voltaje. Pero si necesitamos la corriente, necesitamos enviarla a los motogeneradores, esta nos dejará el paso solo en la dirección hacia los motogeneradores. ¿Sí? Entonces esto nos ayuda para que no choquen las dos corrientes, que no choque la corriente de carga y la corriente de los motogeneradores. Entonces cada carga irá dependiendo de cómo el vehículo necesite la carga. Si necesita cargar, va en la dirección hacia la batería. Si necesita encender el motogenerador, va en dirección hacia el motogenerador. Tenemos el otro circuito que está integrado y tenemos del generador de corriente alterna. ¿Qué es lo que hace este generador de corriente alterna? Anteriormente ya los 200 voltios de corriente continua se transformaron en 500 voltios de corriente continua a través del elevador de tensión booster. Ahora este circuito lo que va a hacer es, a través de sus transistores y de sus diodos, el cambiar los 500 voltios de corriente continua a 500 voltios de corriente alterna, para que de esa manera puedan activar los motogeneradores. A su vez, cuando se producen los frenos regenerativos o las desaceleraciones, tenemos se podría decir un exceso de tensión de corriente, y ese exceso de tensión también es recogido por este circuito para a su vez transformarlo de 500 voltios de corriente alterna a 500 voltios de corriente continua, para poder enviar a cargar la batería de alto voltaje. El otro circuito que tenemos es convertidor de CDC. El convertidor de CDC es el que hablamos anteriormente, es decir, que ya la batería de alto voltaje envía al convertidor, ingresa los 200 voltios de corriente continua y el convertidor eleva a 500 voltios de corriente continua. La corriente continua no se ha cambiado, sigue siendo corriente continua. Esto es lo que hace igual cuando ingresa los 200 voltios de corriente continua, sigue los 200 voltios de corriente continua para el aire acondicionado. Es por eso que se le conoce como convertidor de CDC, ya que no varía la corriente continua, se mantiene siendo corriente continua. Tenemos por último el circuito de baja tensión. ¿Qué es lo que hace el circuito de baja tensión? Al ingresar los 200 voltios de la corriente continua de la batería de alto voltaje, pasa a través de diodos rectificadores para bajar la tensión a 12 voltios de corriente continua, para que de esta manera pueda generar la carga de la batería de 12 voltios, la batería convencional. Si no se bajara la tensión, no se podría cargar la batería convencional. Entonces este circuito de baja tensión es lo que nos va a ayudar para poder generar la corriente, la tensión necesaria para poder cargar la batería convencional de 12 voltios. Eso es lo que se podría hablar acerca del convertidor del híbrido Toyota Prius.
Muchas gracias.